Hoy Joaquín Peña, que para los que no lo conozcáis, es un experto del sector tecnológico que tiene, bueno, como ya podéis ver en la slide, más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, y a mí me viene fascinando durante muchos años porque he seguido su trabajo, sobre todo por temas de los mapas de Warley, que es el tema que nos va a contar hoy, y a mí me ha explotado la cabeza en varias ocasiones. Entonces, bueno, imagino que ya sabréis todos que este evento viene del Meetup de CPS Spain, y el Meetup de CPS Spain está englobado en la comunidad CPS. Esta comunidad es una comunidad que hemos creado a partir de, pues, muchos conoceréis a Javier Recuenco, tema de CPS, etcétera, etcétera. Tampoco me quiero alargar mucho, que ya estoy dando demasiada turra. Entonces, lo único que os quería comentar es que existe una comunidad en Telegram, es un canal en el que estamos unos cuantos de nosotros, y que si queréis acceder a este canal, pues os podéis quedar hasta el final y os compartiremos el enlace para acceder a esa comunidad de Telegram. Dicho esto, os dejo con Joaquín Peña. Pues espero que disfrutéis mucho. Muchas gracias, Pau. Bueno, esto de los mapas de Darly, voy a intentar hacer una presentación lo más liviana posible, yendo por varios ejemplos, para intentar ir introduciendo ciertos conceptos que vienen dentro de los modelos. Y lo que estuve comentando con Pau era de ir admitiendo preguntas al final de la presentación para ir dejando que tengamos tiempo para todo, ¿de acuerdo? Bueno, la idea es hablar sobre los mapas de Barley. Entonces, primer disclaimer, esto es una charla teórica. Y cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de herramientas que tratan de la estrategia, tenemos que tener en cuenta el factor humano y los factores externos que ocurren día a día. Y como diría Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le meten un puñetazo en la cara. Pues cuando hablamos de estrategia, pues nos pasa exactamente igual, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy es una charla teórica, pero cuando se aplica en la realidad, las cosas no son tan sencillas. Lo segundo es que los mapas solos no funcionan. Significa que las personas que utilizan el mapa en un contexto competitivo tienen que conocer el contexto competitivo muy bien. Y el mapa les ayuda a comunicar y a otras muchas cosas. Pero los mapas solo per se no funcionan. Tercero, aprender bien Barley Mapping lleva su tiempo y requiere foco. Esta comunidad de CPS conocerá Kinefin, y todos los que han aprendido Kinefin o están en la transición de aprender Kinefin saben que eso lleva bastante tiempo. Bueno, pues Barley Mapping le pasa un poco como a Kinefin. Y yo diría que es un poco más sencillo, pero cada uno tiene su perspectiva y cada uno está en su camino de aprendizaje, con lo cual cada uno lo verá de manera diferente. Y por último, si usas los mapas, entiende que habrá contadores de historia escuchando. Significa que cuando nos reunimos en una conversación alrededor de un mapa, tenemos que tener en cuenta que hay personas que piensan mejor de manera visual, y esas personas van a comprar el mapa de manera inmediata, pero también hay personas que tienen una mentalidad o una manera de pensar diferente, que son narradores de historias. Y tenemos que intentar enganchar en la conversación a todo el mundo, ¿vale? Bueno, esto es un mapa. Y lo primero que se hace con un mapa es dibujar normalmente el usuario. Y todos los que estáis atendiendo a las charlas entendemos que son personas con mentes curiosas que están utilizando su tiempo libre para alimentar un poco esa curiosidad. Y la curiosidad en general es, o la necesidad, que es la segunda parte que tenemos aquí, es aprender cosas. Y en el día de hoy, pues, mapas de Barley, ¿vale? Esto es un eje cartesiano que tenemos en el eje de la Y, una cadena de valor donde con respecto al ancla tenemos al usuario. El usuario va a ser el ancla, el norte de nuestro mapa.
y va a haber componentes que van a ser más visibles o menos visibles, o de más valor o menos valor. Después, en el eje de las X, tenemos un eje de evolución. Este eje de evolución lo he modificado para utilizarlo durante las charlas, donde el usuario, la mente curiosa, pues tiene conocimientos y esos conocimientos son desconocidos, teóricos, prácticos o dominados. Como el ámbito de lo que vamos a hablar hoy son los mapas de Barley, voy a partir de la base que todas las mentes curiosas, por regla general, no conocen qué son los mapas de Barley. ¿Vale? Entonces, como detecto esa necesidad, bueno, vamos a intentar empezar a ver cómo este modelo va a ir evolucionando y cómo este mapa va a ir evolucionando a lo largo de la charla. ¿Cómo puedo aprender a anticiparme usando los mapas de Barley? Cuando tenemos la necesidad de que estamos en un país diferente o en un sitio que no conocemos, normalmente vamos con nuestro coche, pues lo primero que utilizamos es un mapa. Y el mapa nos permite saber que estamos en un sitio y queremos ir de un sitio a otro. Lo que también tenemos en la carretera es carteles que nos permiten saber dónde nos tenemos que salir de la autopista. Oye, quiero ir a esta ciudad y de repente a 2000 metros me están diciendo esta es la salida para la ciudad. Eso es lo que nos permite anticiparnos a entender cuándo tenemos que coger el coche, desviarnos a la derecha y salirnos. Cuando estamos en un marco competitivo y estamos intentando orientarnos y saber dónde estamos, lo que utilizamos, en nuestro caso, es un mapa. Y ese mapa nos da una situación estática o una situación en la cual tratamos de entender cómo está funcionando o cómo está organizado ese entorno competitivo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como realmente nosotros como una organización, una empresa, un equipo, queremos ir de un punto a otro, es decir, queremos ir de nuestra ciudad de origen a nuestra ciudad de destino, tenemos que tener también mecanismos que nos ayuden a anticiparnos, como ese cartel de 2000 metros, que nos permitan desviarnos y anticiparnos a cuándo nos tenemos que salir. En el entorno competitivo, bueno, básicamente lo que ocurre es que queremos anticiparnos a tomar decisiones con la suficiente antelación que nos permitan llegar a nuestro destino. ¿Cuál es esa señal de tráfico que nos ayuda a tomar esas decisiones? Pues uno de los componentes que son los patrones climáticos y que veremos después. Cuando trabajamos con los mapas de Barley, estamos trabajando en el ámbito de la estrategia. Y una de las cosas que dice Simon Barley es que la estrategia tiene que ser una cosa que se hace dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro del equipo, dependiendo del ámbito en el cual estamos trabajando. La realidad es que muchas empresas terminan utilizando, sin querer, ciertas recomendaciones externas de una manera abusiva. Entonces, lo que ocurre es que al final la dirección de las cosas las están dirigiendo otros con otras intenciones y otros incentivos y eso no siempre funciona o casi nunca funciona. Al final, el que está en el ruedo es el director de la empresa, el jefe de un grupo y ese es el que tiene que decidir hacia dónde se mueve para que no le pille el toro. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta y una de las cosas que dice Simon es que la estrategia no se puede delegar y que las decisiones estratégicas no se deben de delegar. En este grupo de CPS Spain, todos sabéis la diferencia entre problemas complejos, problemas complicados, de la clasificación que hace David Snowden de Kinevin y la estrategia es un problema complejo. Y los consultores son capaces de resolver problemas complicados en los cuales no tenemos dentro de nuestra empresa, digamos, skills o habilidades o experiencias. Y entonces los consultores nos pueden servir. Pero la estrategia es un problema complejo y es algo que deberíamos de desarrollar dentro de casa.
Este señor fue el que inventó los mapas de Barley, se llama Simon Barley, muy activo en Twitter, también algo en LinkedIn, y tuvo un problema cuando lo nombraron CEO de la empresa Fotango. Básicamente lo que dice cuando hablas con él es que él no sabía tomar decisiones, que no tenía un lenguaje común para discutir opciones con su equipo, finanzas hablaba de una manera, recursos humanos de otra, el equipo de ingeniería de otra. Creía, después a él iba a muchos eventos en Londres y creía que los otros CEOs le estaban ocultando el secreto de la estrategia. Oye, vosotros cómo tomáis decisiones, cómo abordáis esto, cómo hacéis lo otro. Y bueno, él se sentía al final como un alquimista. Y escuchaba mucho bla, 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 el tema de la estrategia, ahora estamos haciendo esto, ahora estamos haciendo lo otro, bla, bla, bla. Básicamente, él lo que dice es que en ese momento él se sentía perdido. Una vez que él terminó el trabajo en Fotango, tuvo un periodo donde también estuvo trabajando en Canonical y después, con todo el trabajo que él estuvo haciendo en Canonical y que ya la incepción de los mapas de Barley estaba ocurriendo, él terminó teniendo un periodo, un espacio de tiempo donde él pudo concentrarse y donde realmente construyó todo el modelo y todos los principios que están alrededor de los mapas de Barley. Entonces, ¿qué son los mapas de Barley? Es un modelo visual, no es un framework, es un modelo, ¿vale? Y esa distinción es importante porque los frameworks contienen muchísimos más elementos que habilitan a la persona que consume o utiliza el framework saber cómo navegar. Esto no. Los mapas de Barley ahora mismo es un modelo visual. Y Simon lo plantea de esa manera porque él lo que entiende es que cada contexto es diferente y que cada uno tiene que implementar y realizar las cosas utilizando el modelo de una manera diferente. Entonces, él no se quiere meter en el charco de desarrollar esto a nivel de framework. El modelo visual reconoce que la realidad es compleja. Y lo que hacemos con los mapas es tratar de dividirlos. Empezamos a conceptualizar ciertos componentes y los vamos dibujando. Y esos dibujos nos van permitiendo entender de lo que estamos hablando. Después vamos conectando y vamos enlazando esos componentes con sus dependencias. Cada una de las líneas de un mapa de Barley es una dependencia. Este componente depende de esto, por una situación o por otra, pero hay una dependencia. Pero siempre respetando la realidad. Y esto es importante. Los mapas, al final, es una representación ficticia de una perspectiva que una persona o varias personas tienen acerca de esa realidad. Pero la realidad hay que respetarla y las dinámicas de la realidad hay que respetarlas. Y eso es muy importante. Segundo, aquí es más fácil hacerlo en inglés que en español. En español está el concepto de los mapas de Barley, pero en inglés existe Barley Maps, que sería el mapa en sí, y Barley Mapping, que es el concepto del modelo de los mapas de Barley. El Barley Mapping, o el modelo completo, no es solamente el mapa, son muchas más cosas. Y todos esos conceptos que están alrededor del mapa forman al final un lenguaje común. Y ese lenguaje común está muy ligado al mundo económico, está muy ligado al mundo de la competición en mercados y está muy ligado a situaciones de trabajo en frente de... Parece que está teniendo un problemas. Joaquín, Estoy aquí. te hemos perdido unos 20 segundos. Vale, sigo. Perdona, No, voy a... Vale. Entonces, el punto 3 era que los mapas de Barley es un modelo estratégico que utiliza conjuntos de conceptos para alcanzar un fin. Pero ese fin se enfrenta a una incertidumbre. Es decir, siempre que trabajamos con los mapas es porque vamos a estar enfrente de incertidumbre. ¿De acuerdo? Bueno. Barley Mapping
y esta es otra parte, es una práctica emergente. Una práctica, al final, es una manera de hacer las cosas. Una manera de hacer las cosas que se va formando esa práctica con respecto, se van acumulando experiencias. Si tenemos en el mundo, por ejemplo, de la gestión de proyectos y utilizamos las buenas prácticas o best practices del PMI, es algo que llevan más de 30 años evolucionando y que es, todas esas prácticas son muy reconocibles, la gente reconoce y se pueden clasificar como prácticas o best practices o buenas prácticas. ¿Qué es lo que le ocurre a los mapas de Barley? Los mapas de Barley ahora mismo se considera que es una práctica emergente. Una práctica emergente básicamente por varias razones. La primera razón es porque solamente tiene, creo que son 18 años de vida. La segunda razón es porque la difusión de este modelo está siendo muy lenta. Y además Simon prefiere tener una actitud de jardinero donde se van plantando semillas y se va dejando que el jardín crezca solo. ¿Vale? Tercero, es porque es una práctica que entra muy en conflicto con la parte estratégica establecida que existen en las empresas. Y eso lo vamos a ver un poco después en otro mapa, pero eso también posibilita que sea complicado. Cuarto, como es un modelo donde no se especifica cómo se tiene que utilizar, cada persona que aprende a utilizar los mapas después los utiliza de una manera diferente. Y dependiendo del contexto competitivo donde está trabajando o del ámbito donde está trabajando, el uso puede ser uno u otro. De hecho, hoy vamos a hablar un poco también de eso. Último, y es que esto de los mapas de Barley está bajo una licencia de Creative Commons, Share Alike, y significa que es un regalo que Simon le da al mundo y que básicamente todo el mundo lo puede utilizar, lo cual es bastante poco común en el mundo de la estrategia, donde los modelos suelen ser propietarios. Segundo, puedes utilizarlos, puedes modificarlos, puedes hacer lo que quieras con ellos. Lo único es que tienes que mencionar al autor del modelo, que es Simon Barley. Entonces, desde aquí, muchas gracias a Simon por el regalo. Vale. Una cosa importante con los mapas de Barley es que lo ideal es utilizar los mapas de manera conjunta, no de manera aislada. Entonces, uno puede hacer mapas solo, pero en realidad, cuando hace mapas en grupo, el nivel de coordinación y coherencia que va ganando la conversación va evolucionando de una manera muy diferente y mucho mejor que cuando uno hace un mapa solo. Muchas de las personas que utilizan los mapas de manera sola, lo cual está bien, no está mal, pero cuando empiezan a utilizarlo con otras personas es cuando empiezan a entender el valor de hacerlo en grupo. ¿Por qué? Porque el mapa final lo que ocurre es que es el acuerdo de la percepción de esa realidad que se está tratando entre todas las personas que han estado y han formado parte de la conversación. Entonces, ese concepto de que en realidad esto es una herramienta conversacional es muy importante. Después hay otro punto y es que cuando trabajamos en las empresas existen una organización jerárquica. Y en las organizaciones jerárquicas ocurre pues que la jerarquía pesa. Y ese peso sobre la jerarquía provoca que las conversaciones muchas veces se ven sesgadas por el comportamiento de la jerarquía. Entonces, cuando uno está intentando cuestionar ciertos conceptos o ciertas cosas, está cuestionando a la otra persona. Cuando las cosas se cuestionan enfrente de un mapa, lo que ocurre es que no estás cuestionando a la persona. Y bueno, ahora todo el mundo trabajamos, o muchos trabajamos en entornos virtuales y ese lenguaje corporal
muchas veces no existe o se ve menos. Pero cuando tú tienes reuniones cara a cara con personas, ese lenguaje corporal es muy importante y el mapa rebaja mucho lo que es la tensión jerárquica que pueda existir. Por supuesto, esto es idealmente. Siempre puede llegar alguien en una reunión donde tú pones unos principios de comportamiento que quieres que se respeten, pero viene alguien, dice, aquí no vamos a jugar este juego, vamos a jugar a mi juego, y entonces de repente pues la conversación es nula o no, o va por otros derroteros que no tienen mucho sentido. ¿Vale? ¿Cómo tomar decisiones? Una de las cosas interesantes de los mapas de Barley es que la forma de tomar decisiones en entornos complejos es importante entender el porqué. Es importante entender cómo se ha llegado a las decisiones a las que se han llegado. En un entorno, muchas veces lo que ocurre es que viene alguien y dice, este es el acuerdo que hemos llegado, que tenemos que hacer. Desde el minuto uno se sabe lo que ocurre. Es que el resto del grupo se tiene que dedicar a hacerlo. Y hay otros factores como es el alineamiento y la pues que sube. Bueno, esto es una orden que nos está dando, aquí estamos, y entonces dependiendo de la acción, pues, y dependiendo del compromiso general de la gente, pues las cosas se harán o no se harán. ¿Qué es lo que ocurre cuando se toman decisiones los mapas de Barley dentro de la conversación? Pues lo primero que ocurre es que el acuerdo se tarda bastante más en tomarse. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tienes que tener probablemente varias sesiones, que aparecía como que era una decisión de primer nivel que era sencilla, de repente se discute y se ve que no, que hay otras variables en términos de factor humano, de cosas que no se han tenido en cuenta y se van desarrollando una decisión. Lo bueno es que junto al desarrollo de esa decisión o ese acuerdo, también se está trabajando muchísimo lo que es el alineamiento entre esas personas y la convicción. Cuando al final se toma una decisión conjunta, al final lo que ocurre es que la gente está convencida de lo que quiere hacer. Y aparte de eso, pues también hay un alineamiento, porque durante la conversación todo el mundo ha entendido el por qué hemos desechado otras opciones que de repente ya no son necesarias o que se sabe uno por qué no hacer esto. ¿Vale? Esa parte también es bastante importante. Las tomas de decisiones en grupo se pueden hacer de 1000 maneras. Esta pizarra que veis aquí es un ejemplo de una pizarra que utilizo yo en los talleres que hago con empresas. Entonces, básicamente tenemos una parte aquí en medio que es la parte estratégica y donde veis aquí en medio que hay una serie de cosas como es el ciclo de la estrategia, las doctrinas, el mapa, el OODA Loop, etcétera, etcétera. ¿Vale? Normalmente lo que hago es trabajar con unos vídeos anteriores. Aquí veis, por ejemplo, que también tengo la tabla clásica de Kinevin y después lo que vamos haciendo es, conforme se van tomando decisiones, lo que normalmente hay que hacer es realizar las decisiones y integrarlas con la ejecución. Normalmente, los clientes con trabajo, la empresa que está funcionando y hacer esas decisiones, ir integrándolas de manera que las decisiones se van integrando dentro de la ejecución y después esas decisiones van proporcionando feedback. Veo los comentarios que no se está viendo bien. Se corta y no se... Ups. Sí, podríamos quitar algunas cámaras a ver qué tal. Sí, yo ahora también te he escuchado un poco de robot. Vale, voy a apagar la cámara, a ver cómo se...
No apagues tu cámara. Hemos apagado ya unas cuantas cámaras. Nosotros yo creo que con eso debería de ayudar, ¿vale? Vale. Quitaros la cámara, por favor. Y así a ver si ayuda. Vale, bueno, voy siguiendo. Pau, tú me dices si escuchas algo raro, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando trabajamos a nivel estratégico, a esa estrategia hay que añadirle límites. Y yo normalmente lo que añado es, por un lado, un guardarraíl donde están una serie de principios y, por otro lado, el segundo guardarraíl es la ejecución. Y es que la estrategia tiene que tener unos principios y después tiene que aterrizar en la ejecución, porque esa ejecución nos va a dar feedback que es muy útil a la hora de seguir tomando decisiones. Segundo, es que hay que tener mucho cuidado porque la toma de decisiones en las organizaciones es algo que está muy entrelazado con la cultura propia de la empresa. Y decirle a una empresa que está tomando decisiones de una manera errónea y que esta otra manera es mejor manera de tomar decisiones, normalmente suele ser algo bastante complicado de digerir. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Estos ejercicios hacen que el elefante en la habitación no puede ser ignorado. ¿Qué significa eso? Pues que cuando estamos teniendo conversaciones con las personas adecuadas dentro de una habitación sobre un mapa de Barley y se van poniendo cuestiones encima de la mesa, al final las cosas hay que escribirlas, hay que ponerlas y siempre hay conversaciones donde hay un momento donde alguien dice, no, este componente que es cómo está funcionando este canal de venta está funcionando bastante bien y el flujo, y de repente alguien levanta la mano y dice, no, espérate porque tenemos muchos problemas por esto y por esto. Entonces, son maneras de fomentar que se pongan cuestiones relevantes con el propósito indirecto de dibujar el mapa, pero con el propósito último de que las cosas se hablen y que no se queden en el tintero. Estos ejercicios de mapeos con más personas funcionan cuando la actitud es la correcta y cuando el funcionamiento con los mapas, las personas ya van entendiendo cuáles son las dinámicas, las tomas de decisiones y las conversaciones se acortan y las tomas de decisiones se aceleran. Pero esto lleva bastante tiempo. En CPS Spain entiendo que la mayoría de las personas que están ahora mismo conectadas conocen esto, con lo cual no creo que haga falta explicarlo. Lo que quiero es... Explica un pelín, o sea, aunque sea por encima... Vale, sí, porque he visto ahí que alguien ha dicho de oídas. Bueno, David Snowden, que es una persona que creó Kinefin, utiliza esta diferenciación entre distintos tipos de situaciones o distintos tipos de problemas que uno puede tener. Y básicamente lo diferencia en 5, que son complejo, complicado, claro y caótico. Las transiciones entre situaciones que van de una a otra, puedes estar en caos, tienes que intentar salirte, de repente tienes un problema complicado y la manera de abordar esas situaciones son diferentes. Aquí cuando, por ejemplo, dices, bueno, si tienes un problema complicado, el modelo de decisión sería percibe qué es lo que está ocurriendo, analízalo y responde. Si estás en el caos o el desorden, lo que tienes que intentar es salir de ahí lo más rápido posible. Y no hay una fórmula para hacerlo. Si tienes un problema que es claro, pues simplemente entiende dónde está el problema, categorízalo y resuélvelo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los mapas de Barley, a la hora de utilizarlos, hay que saber cómo utilizarlos. Es una herramienta, pero tiene distintos usos dependiendo del problema o la situación que estamos intentando resolver. Siempre situaciones en las cuales tenemos incertidumbre y en la cual estamos en un mercado competitivo.
cuando un problema es claro o sencillo, básicamente la herramienta nos puede servir para comunicar, pero en realidad no nos sirve para mucho más, ¿vale? Cuando estamos trabajando con situaciones complicadas o con equipos que resuelven situaciones complicadas, los mapas de Barley también nos pueden servir para comunicación. A mí me pasa que, por ejemplo, tengo situaciones en las cuales tengo que preparar una oferta donde tengo el equipo de base de datos, el equipo de servidores, el equipo de service desk, tengo arquitecto de software, tengo un montón de gente que cada uno resuelve problemas complicados en su área. Pero que después, a la hora de organizar el programa o organizar la solución, pues todo eso se tiene que integrar. Y esos idiomas individuales que cada uno habla, los tengo que integrar en la solución y tengo que ser capaz de integrarlo y que tenga sentido tanto en las secuencias de la solución como en todos los límites que cada entorno tiene. Pues los mapas de Barley me resultan muy útiles como herramienta de comunicación para ganar entendimiento entre los distintos grupos. Situaciones donde tenemos una situación compleja o un problema complejo. Básicamente, podemos utilizar los mapas de Barley para gestión de incertidumbre, entender cuál es el contexto en el que estamos, intentar entender cuáles son las dinámicas que se están dando en ese contexto e intentar trazar cuáles las decisiones que quiero tomar con respecto al objetivo que tenga en ese contexto. Que al final todo esto es lo que es básicamente estrategia, ¿vale? Entonces, la definición que da Simon Barley de la estrategia es entender muy bien cuál es el contexto en el cual estás trabajando y, dado que tú estás en un entorno, es intentar modelar ese entorno para conseguir un objetivo. Esa es básicamente la definición que este hombre hace de la estrategia. En entornos caóticos o en entornos de desorden absoluto, en realidad no hay... Los mapas de Barley no te van a servir para mucho, ¿vale? O yo, por lo menos, no conozco una situación donde alguien haya resuelto un problema caótico utilizando los mapas. Los entornos caóticos, básicamente, lo que tienes que hacer es salir de ellos cuanto antes y una vez salir de esos entornos ya te puedes plantear otras cosas. La idea de un entorno caótico es que hay que salir de ahí cuanto antes. Bueno, voy a saltar a este mapa que hemos visto antes y de repente, ¿qué son los mapas de Barley? Antes lo tenía puesto en algo que era desconocido, pero entiendo que durante estos 20-25 minutos de charla ya las personas por lo menos tienen un poco la teoría de qué son los mapas y por eso he evolucionado ese componente hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y esa es la manera de hacer las cosas. Oye, he ganado conocimiento, vale, pues lo muevo hacia la derecha y de repente todos tenemos en la sala, tenemos ese consenso de que algo hemos aprendido. Bueno, son 20 minutos, no es mucho, pero ese tiene su movimiento. Bueno, ¿qué sería entonces lo siguiente? Pues lo siguiente sería, oye, la siguiente pregunta que creo que la mente curiosa se puede llegar a plantear es ¿cuáles son las partes del modelo de los mapas de Barley? Bueno, los mapas de Barley tienen todos estos componentes. El mapa, que lo tenemos aquí, después los patrones climáticos, 16 tipos de inercia, porque la inercia es una cosa muy relevante, especialmente en organizaciones grandes. También en organizaciones muy pequeñas es muy relevante porque no existe inercia y eso provoca también problemas. Las doctrinas, que son hábitos saludables que Simon propone, los tipos de jugadas y el OODA loop. El OODA loop, esto que creó el coronel John Boyd, es base del modelo y muy, muy importante y muchas veces ignorado. En medio teníamos el ciclo de la estrategia y ese es el primer componente que me gustaría explicar. La estrategia no es algo lineal, es algo iterativo. Y Simon ha montado su ciclo de la estrategia básicamente basado en los 5 factores de Sun Tzu
Estos 5 factores son el propósito, el contexto, el clima, doctrina y liderazgo. ¿De acuerdo? Originalmente, Sun Tzu puso primero el propósito, después puso el clima y después puso el contexto. Y los que hayan leído a Sun Tzu en la edición donde menciona estos 5 componentes lo habrán advertido, ¿vale? Pero normalmente no, todo el mundo cree que es de esta manera. Para mí, normalmente, el paso natural es ir del propósito al clima y del clima a dibujar el mapa. Pero cada uno que lo haga como quiera. Lo segundo es la definición de 2 tipos de porqué. El porqué del propósito y el porqué del movimiento. Y esos son diferentes y lo vamos a ver ahora después. Y por último, la estrategia, como es una cosa que es iterativa, pues este hombre se basó en el bucle ODA de John Boyd. Para los que no lo sepáis, John Boyd es una persona que era coronel en la guerra creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, él pilotaba aviones y este hombre descubrió básicamente que cuando él tenía que tomar decisiones, de repente él decía, observo, me oriento, Mario me dice que Corea, la guerra de Corea, vale, pues la guerra de Corea, observo, me oriento, decido y actúo, ¿vale? Y entonces este hombre que iba con un mapa en la mano, montado en un avión, sin GPS, sin nada, mirando por la ventanilla, pues de repente tenía que buscar un edificio que había al lado de una iglesia, hacía la primera pasada y en la segunda pasada intentaba ir rápido y tomar la decisión de dónde tirar la bomba y volverse, porque estaba en una situación bastante complicada, ¿vale? Este hombre después se convirtió en formador de pilotos y fue desarrollando toda esta teoría. Y después, cuando terminó su carrera militar, pasó al mundo de los negocios y construyó una base de conocimiento bastante potente alrededor de este concepto. ¿Vale? Bueno, estos son los ciclos de la estrategia. Este es un mapa que, por cierto, pondré en la presentación, con lo cual podéis ver todos los componentes que tiene un mapa, el ancla, las posiciones relativas, los componentes, etcétera, etcétera. Y el propósito. Vamos a ir a ver el propósito. El propósito, tenemos aquí a Pinky y Cerebro. ¿Cuál es mi propósito? Pues conquistar el mundo. Bueno, vale, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿O por qué lo vas a hacer? El propósito último, que es el primer tipo de propósito, es el imperativo moral. Cuando vemos una empresa, la empresa existe por algo. Y la empresa se mantiene viva por algo. Y ese algo es ese imperativo moral. Si la empresa no hace bien las cosas o no tiene claro cuál es su imperativo moral, al final terminará desapareciendo. Y el imperativo moral es lo que mantiene a la empresa o a la organización viva. Cuando también trabajamos en equipos, los equipos tienen que tener un imperativo moral. Si no, no se están comportando como equipos, se están comportando como individuos que de repente tienen que trabajar juntos, pero no están funcionando como equipos. El segundo porqué es el porqué del movimiento. Es por qué hacemos las cosas y es por qué muevo esta ficha de la pieza de ajedrez, este peón, por qué lo muevo aquí y por qué no muevo el caballo aquí. Es porque hacemos algo en situaciones concretas. Y eso es lo que normalmente intentamos hacer con los mapas. Primero, sabemos hacia quiénes somos y qué es lo que hacemos en este mundo. Y lo segundo es por qué hacemos esto. Oye, ¿por qué voy a desarrollar este producto? ¿Por qué voy a hacer esta decisión con respecto a la logística? ¿Por qué voy a externalizar estos servicios? Etcétera, etcétera, etcétera. Son movimientos concretos que haces en un contexto competitivo. La segunda parte del mapa son los clientes o los usuarios. Y es importante porque cuando se empiezan a dibujar los mapas, hay que tener en cuenta quién es el usuario final, ¿vale? Y hay que tratar de no confundir al usuario con el cliente, que no siempre son los mismos. Y hay que trabajar eso un poquito bien, ¿vale? El ancla normalmente no somos nosotros. Y eso también es importante. A la hora de definir las necesidades, Simon no hizo una propuesta de cómo clasificarlas, pero creo que fue Ben Mossoa
la persona que definió 4 categorizaciones para los tipos de necesidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás trabajando a nivel de producto, sabes que clasificar 7 o 8 necesidades es quedarte en la superficie de la situación. Y en realidad, a la hora de mapear este tipo de cosas, normalmente lo que se hace es dibujar el usuario, una necesidad y después el resto de del mapa. ¿Por qué? Porque el estudio concreto y profundo de las necesidades de los usuarios es una limitación que no solamente puedes hacerlo con los mapas, ¿vale? Y eso es muy importante. Normalmente, esto es algo que se hacen con otras herramientas. Yo, por ejemplo, he utilizado Jobs to be Done y otro tipo de herramientas que permiten profundizar muchísimo más en las necesidades de los usuarios. Básicamente, hay 2 cosas importantes y es intentar entender dónde está el pain o el gain, el dolor o la ganancia. Oye, ¿esto realmente lo necesita alguien? ¿Sí o no? ¿Estoy resolviendo algo que le duele o algo que le provee de algo positivo? ¿Sí o no? Entonces, esa persona de repente va a comprar tu producto, va a comprar tu servicio o se va a mover por eso que tú estás ofreciendo. Lo segundo, y esto es algo bastante importante y que no debemos olvidar, y es que las necesidades de los usuarios es también entender cuáles son los hábitos de los usuarios y cómo puedo modelarlos o cómo puedo cambiarlos. Y todo el mundo estará pensando en hábitos que nos ponen enfrente del móvil con aplicaciones de software que intentan mantenernos enganchados a todos el mayor tiempo posible, o en la televisión con todos estos canales de streaming, pero es algo que no es nuevo, es algo que es bastante antiguo. Si pensamos, por ejemplo, en Coca-Cola, pues en realidad Coca-Cola no solamente empezó vendiendo Coca-Cola, pero en realidad lo que terminó tratando de conseguir es cambiar los hábitos de los usuarios, ¿vale? Y esa parte también es importante, ¿vale? Pero a la hora de definir necesidades, si queréis hacer un análisis profundo, los mapas de Barley solo no valen. Tienes que utilizar otras herramientas. Si recordamos, hay un eje horizontal, que es el eje de evolución. En ese eje de evolución podemos pintar muchas cosas. Actividades, prácticas, datos y conocimientos. Pero podéis añadir los vuestros. Yo, por ejemplo, hay veces que utilizo mapas utilizando en el eje horizontal procesos. Y lo que utilizo son la distinción de 4 etapas de CMMI, que originariamente son 5, pero lo que hago es que las 2 últimas las acoplo y las pongo como la 4ª etapa. Lo que quiero decir es que al final los entornos competitivos son dinámicos, los mapas son estáticos y los mapas tienen una fecha y un momento que es cuando normalmente se tiene la conversación. Pero en realidad el mapa trata de representar también una evolución y es la evolución que estamos intentando percibir. Y percibir no solamente yo solo, sino todas las personas que tenemos en frente de la mesa. ¿Vale? Bien, también habréis percibido que entre estas 4 etapas de evolución hay una línea punteada que diferencia entre génesis y hecho a medida, producto y hecho a medida, y entre producto y servicio básico. Bueno, yo esto lo veo de la siguiente manera. Yo esto lo veo como que tú eres una pequeña empresa donde tienes una empresa con 2 trabajadores y de repente estás en un valle donde hay poca agua, es decir, poco dinero, hay poca comida y estás intentando ver la manera de convertir tu empresa en algo que evolucione. Y de repente sabes que tienes que ir construyendo cosas que están muy poco elaboradas, pero vas caminando hacia un sitio. Y sabes que detrás de las montañas que tienes enfrente hay un valle donde supuestamente hay más agua, supuestamente hay más vegetación y supuestamente hay mejores condiciones. Entonces, lo primero que intentas es sobrevivir, coger a tu equipo, construir herramientas y cosas que te permitan sobrevivir e intentar construir algo que te lleve al otro valle. Lo cual no es sencillo.
¿vale? Entonces, cada paso de etapa de evolución de una a otra, en realidad, es una aventura donde los dueños de la empresa o una organización se enfrenta a muchísimos retos. Y no solamente ocurre en empresas pequeñas, sino que también ocurre en empresas muy grandes. Y hay un ejemplo muy sencillo y es el ejemplo de Apple. Apple, cuando Steve Jobs volvió a Apple y después fue como en 2003, decidieron cambiar completamente la dinámica de la empresa y en vez de apostar por los ordenadores, porque se dieron cuenta de que es que no podían competir con Microsoft, no podían. De repente cambiaron de dirección y dijeron vamos a ir al entorno móvil. Y Apple estuvo desde el 2003 hasta el 2007, que fue cuando Steve Jobs se subió a un estrado y presentó el iPhone. Estuvieron 4 años tratando de cruzar una cordillera. Mandaron a Tim Cook, que es el actual CEO, a China. Lo tuvieron allí 3 años comiendo comida china para montar toda la cadena de suministro y montar toda la cadena de fabricación de lo que al final fue el iPhone. Entonces, ¿pudo Apple quebrar? Pues la respuesta es sí. De hecho, estuvo bastante cerca, ¿vale? ¿Fue una aventura cruzar esa cordillera? Absolutamente, ¿vale? Entonces, los ejes de evolución, aunque en el mapa 2 dimensiones son bastante planitos y parece bastante sencillo mover un componente de un sitio a otro, en realidad tenemos que recordar que cambiar el paradigma de una organización es una aventura en sí mismo. Muchas veces me han preguntado que si existe un sitio donde se pone cuando algo, digamos, está acabado. Bueno, pues en los mapas de Barley, cuando un componente desaparece o fallece, se coge y se quita, ¿vale? Y aquí esto es un poco importante entender y es que las cosas que normalmente están en su génesis suelen desaparecer y suelen no sobrevivir y suelen morir en el primer valle. Y conforme van evolucionando, su capacidad de supervivencia aumenta muchísimo, ¿vale? Entonces, cuando alguien monta una startup y de repente fracasa, pues es lo más normal del mundo. Y después cuando monta la segunda startup, pues normalmente puede ser que fracase, pues sí. Pero puede haber muchísimos factores, pero la persona del momento ya ha aprendido un montón de cosas en la primera vez. Entonces, construir cosas es bastante complicado. Y la gente que lo hace, para mí, son auténticos exploradores. Otra de las cosas que dice Simon, y esto es muy importante dentro de lo que es el modelo de pensamiento, y es que no puedes separar la estrategia de la ejecución. Y en los modelos clásicos de la escuela de posicionamiento, de Michael Porter, la escuela de planificación, donde teníamos a este hombre Watson de IBM definiendo y planificando todo lo que se tenía que hacer. Ese tipo de cosas funcionaban en un entorno donde el cambio era lento. Pero en un entorno competitivo donde trabajamos con Internet, con software, con cadenas de suministro que se mueven a la velocidad de la luz, con distribuciones que te mandan un paquete en menos de un día, etcétera, 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 ese tipo de modelos estratégicos clásicos donde la planificación, la estrategia es pura planificación porque el entorno competitivo cambia poco, eso ya no existe. Y en el mundo actual tienes que tener una estrategia donde la ejecución van de la mano y además la ejecución te va dando feedback continuo de lo que está ocurriendo para permitirte adaptarte hacia dónde tienes que ir. Entonces, Simon Barley diferencia entre planificación estratégica o estrategia planificada y estrategia emergente. La estrategia planificada es todo lo que vas planificando, vas preparando para ir ejecutando. Y la segunda, que es la estrategia emergente, es la capacidad que tienes de adaptarte a cambios externos o a factores humanos que van ocurriendo dentro de la organización y que te obligan a tomar decisiones, normalmente en menos periodos de tiempo, para adaptarte a esas situaciones. ¿Vale? Entonces, esa flexibilidad de tener esa dicotomía es importante y para Simon es bastante importante. ¿Vale? Entonces,
El 95% de la estrategia suele ser ejecución. Y esto lo podemos elevar al 99%. ¿Vale? OODA Loops. Bueno, los OODA Loops es algo que las personas que están en la llamada y que vienen del mundo tecnológico y que han trabajado con metodologías Agile, pues saben todo lo que, cómo funciona la iteración, cómo funciona el ir haciendo cosas, ir iterando, ir probando, ir testeando con el cliente, con el usuario, viendo cómo es la aceptación o no aceptación de lo que has construido y después ir adaptándolo para ir modificándolo y ir teniendo mayor adopción de esas herramientas o de esas características, es algo que no solamente hay que hacer en el mundo del software o en el mundo del desarrollo de productos. Es algo que tenemos que hacer a nivel de organización. Y la manera de hacerla es gracias a tener la conciencia situacional de la existencia de los OODA Loops y que las personas tengan ese patrón de comportamiento. ¿Vale? Entonces, esto lo he comentado antes, estrategia formal y emergente. Bueno, si nos acordamos, antes dibujé que los mapas de Barley era una práctica emergente. Y dibujé a un usuario que de repente quería aprender algo de estrategia y de repente se encuentra con los mapas de Barley. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que los mapas de Barley están aquí abajo. Y este segundo mapa que estoy dibujando es que los mapas de Barley no están solos. Antes de los mapas de Barley hubo muchas otras cosas. De hecho, los mapas de Barley es una evolución de otras escuelas de estrategia. Aquí a la derecha tengo puesto, dibujado un montón de frameworks de planificación que son los que se utilizan normalmente en las empresas. Y esta es la lista de todas ellas. Dependiendo de la empresa, se utilizan unas, otras o combinaciones de varias. En este mapa lo he puesto aquí abajo porque ahora mismo esta práctica emergente es muy poco conocida o bastante poco conocida para el ejecutivo. Cuando tú coges un ejecutivo de una empresa y le dices, ¿tú sabes lo que es un mapa de Barley? El 99% de ellos te van a decir, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Ahora, si tú le dices, ¿sabes qué es el framework de las 7 S de McKinsey o el Blue Ocean o las 5 fuerzas de Porter? Te dicen, sí, eso lo he estudiado en el MBA. ¿Vale? Entonces, esto es un mapa que estuvimos haciendo un grupo de mapeadores que estamos en un sitio que se llama Barley Maps for Business. Y este mapa lo estuvimos trabajando y estuvimos viendo, bueno, si queremos acceder al nivel ejecutivo, cuál debería ser la manera de ir hacia allá. Y entonces, bueno, fuimos dibujando, fuimos teniendo distintas conversaciones y nos dimos cuenta de que había una cosa muy importante. Y bueno, es que podemos intentar ir directamente al nivel ejecutivo y, bueno, la conclusión inicial a la cual llegamos fue que no nos iban a escuchar nadie, lo cual es bastante probable. Y lo segundo es que estábamos ignorando una cosa muy importante y es que a nivel de consultoría, y aquí he puesto Big Four, pero podría poner el resto de las consultoras que atienden ya al nivel ejecutivo y que tienen acceso a ese nivel ejecutivo, pues en realidad esto funciona también un poco como una barrera de contención que no te permite ir hacia aquí. Entonces, estuvimos viendo, bueno, ¿y si en vez de ir por este camino, que es intentar ocupar un espacio vacío que creemos que existe, pero que vamos a ser completamente ignorados, ¿por qué no intentamos ir combinando Barley Mapping con las herramientas que las personas ya están utilizando? Y donde va a haber personas que se interesen por decir, pues yo utilizo el Balance Scorecard y quiero ver cómo integrar esto de los mapas con lo que ya estoy haciendo. Entonces, es una hipótesis, utilizando la nomenclatura de los OODA Loops, que estamos experimentando para ver cómo funciona. Y las primeras cosas que hemos estado viendo, pues es que funciona bastante mejor que utilizar los mapas de Barley solos per se, lo cual parece de sentido común, pero no, el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. Otro de los ejercicios que hemos hecho ha sido utilizar un mapa de estuario, que esto también viene del mundo Snowden. Y bueno, esto es un poco complejo o complicado de entender en muy poco tiempo, pero básicamente Dave Snowden tiene un proceso en el cual terminas dibujando esto, son 6 o 7 procesos, y en el proceso 6 haces este dibujo donde tienes un eje cartesiano donde
dibujan los componentes por el nivel de energía requerida para cambiar o modificar esa situación y el tiempo que necesitas para hacerlo. Entonces, cosas como la cultura de la empresa es algo que necesita mucha energía y mucho tiempo para cambiarlo. Assignment también. El hecho de que las consultoras están ahí y van a seguir estando ahí de por vida requiere un montón de energía y tiempo que yo no tengo esa energía y el tiempo, bueno, pues el tiempo también es limitado. Entonces, estuvimos viendo la manera de ir tratando de explorar dentro de la incertidumbre de qué manera los mapas de Barley pueden servirle a otras personas combinando, haciendo experimentos donde vamos combinando herramientas de planificación que indirectamente nos dan acceso a niveles de ejecutivo. Y lo que estamos teniendo es que dependiendo del tipo de herramienta que utilizas, pues te viene una gente o te viene otra. Por ejemplo, si en el ejemplo de los OKRs, pues te viene un montón de gente que son Agile Coach, personas que se dedican a desarrollo de productos, Si utilizas cosas como el SWOT, que parece que no se utiliza y que es una cosa arcana y que pues el SWOT lo utilizan muchísimas organizaciones y está muy presente incluso en reportes formales de las organizaciones, con lo cual no podemos ignorarlo. Entonces, hay un ejercicio de no solamente plantear hipótesis, sino que después esas hipótesis tenemos que utilizar lo que Dave Snowden conoce como scouts, de hacer experimentos, salir ahí y recabar información. Y una vez que recabas información, ir y seguir andando para adelante. Ahora me quiero parar en un concepto básico, y es que cuando el mapa tenemos un componente, ese mapa lo que le ocurre es lo siguiente. El mapa, el componente está ahí y no se mueve. Y si nosotros queremos aumentar el valor o la visibilidad de ese componente, pues lo mismo, ese producto que tenemos en el mapa, pues tenemos que hacer una inversión en marketing para que los usuarios conozcan, o mayor número de usuarios potenciales conozcan ese componente. Y de repente inviertes dinero, inviertes foco y priorizas eso con respecto al departamento de marketing y al departamento de ventas, y de repente lo que estás intentando es que ese valor aumente o esa visibilidad aumente. O, por otro lado, podemos decir, oye, tenemos este componente que está representando cómo estamos gestionando la logística dentro de la empresa, nos estamos dando cuenta que necesitamos darle madurez y resolver una serie de problemas, y entonces invierto dinero en un proyecto de Six Sigma que me analice qué es lo que está ocurriendo y que me resuelva el 20 o el 30% de los mayores problemas que tiene. Y de repente estás intentando moverlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando no inviertes en algo? Pues que inicialmente parece que se queda parado, pero en realidad no está parado. No está parado, sino que se está moviendo hacia atrás. De repente está perdiendo visibilidad o valor, o de repente también está perdiendo madurez. ¿Y por qué está perdiendo madurez? Pues porque en realidad todo se está moviendo. Y ahora vamos a ver que en realidad esto es como una carrera de caballos. Los caballos relativamente de uno a otro no se mueve uno, la distancia entre uno y otro, pero en realidad van muy rápidos. Y si tú te quedas parado, en realidad el resto del mundo va a seguir volando. ¿Vale? Entonces, este concepto es muy importante. Aunque el mapa, cuando lo vemos, es una cosa estática, en realidad en nuestras cabezas tenemos que tener en cuenta de que todo está funcionando de manera dinámica. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo tenemos un mapa con un componente, y entender cómo se mueve o cómo podemos actuar para que ese componente se mueva es sencillo. Cuando añades 2, se complica un poco más. Cuando tienes 10 componentes, el nivel de conversación de las iteraciones que existen entre esos componentes pues va aumentando, y normalmente esa complejidad va aumentando exponencialmente. Bueno, vamos al mapa original. Y bueno, como hemos revisado lo que es el mapa y hemos revisado el ciclo de la estrategia, lo que creo es que la mente curiosa ya conoce un poco de manera teórica
esas dos partes. Pero no me quiero quedar aquí y entonces voy a intentar promover que el conocimiento de cuáles son las partes de los mapas de Barley vaya un poquito más hacia la derecha. Y de lo que quiero hablar ahora, pues sería de algo que creo que es desconocido para todos, que son las doctrinas. Bueno, antes de hablar de las doctrinas, vamos a hablar de una situación que se da en las grandes empresas y es la siguiente. De repente, al nuevo CEO de esta empresa lo cogen, lo contratan y el hombre pues dice, oye, yo quiero aquí cambiar la cultura, me han dicho que la cultura no es buena, que hay que hacer no sé qué, que hay que hacer no sé cuánto, pues yo quiero un plan que me ayude a transformar la organización. Esto lo hemos visto mil veces. Y entonces, de repente alguien viene y dice, pues necesitamos hacer un plan de transformación. Bueno, si tú quieres cambiar la cultura de la empresa, no lo puedes hacer en 18 meses o en 24 meses. Es algo que lleva muchísimo tiempo. Y Simon dice que mínimo 5 o 7 años. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando este nuevo CEO habla con las 3 o 4 consultoras que conoce y le dice necesito un plan, la consultora sabe que el nuevo CEO, que al final es un empleado, porque no es el dueño, no es el que fundó la empresa, tiene 24 meses. Y entonces lo que le va a ofrecer es un mapa de un proyecto de transformación de 18 meses. Y le va a decir, oye, esto que te estoy prescribiendo, como si fuera un médico, en el mundo funcional 66% de las veces y ha utilizado. Y entonces, de repente, este hombre que dice mentalmente, tengo 24 meses, bueno, pues voy a hacer este programa de transformación y tiro para adelante. Bueno, eso no funciona. No funciona. Todos nos podemos imaginar miles de detalles por los cuales no funciona, pero desgraciadamente ocurre muchísimas veces, porque es la manera en la cual el nuevo CEO tiene de presentar al comité ejecutivo, o perdón, al comité de dirección, que está realmente haciendo algo de manera organizada y que lo está haciendo con empuje, con fuerza y con el soporte de las empresas que lo hacen día a día. ¿Vale? La realidad es que no funciona. Entonces, Simon, esto que lo ha vivido varias veces, al final terminó montando una cosa llamada la tabla de doctrinas. La tabla de doctrinas son como los hábitos saludables. Tú, como individuo, si tienes hábitos saludables, estadísticamente, porque puede pasar de todo, vivirás más y tendrás mejor calidad de vida. En las organizaciones, si tú sigues los hábitos saludables que propone Simon, estadísticamente la empresa vivirá más y la empresa tendrá mejor calidad de vida. ¿Vale? Estadísticamente. ¿Por qué? Pues porque te puede ocurrir que te viene el crack de 1929 y aunque tú tengas una salud organizacional fantástica, si te quedas sin cash flow y tienes que cerrar la persiana y esperarte 15 años a montar la siguiente empresa. ¿Vale? Porque ese tipo de cosas ocurren. ¿Vale? Entonces, doctrinas. ¿Qué ocurre? Pues que igual que ocurre con los hábitos saludables, no es algo que tú puedas hacer de la noche a la mañana. Tú vas al médico y dices, oye, yo quiero tener mejores hábitos saludables. Y entonces el médico te dice, ¿usted fuma? Sí, vale, deje de fumar. ¿Usted come mucha grasa, mucho no sé qué, mucha comida industrial? Sí, fuera, nada más que puede usted comer frutas, verduras y cosas que cocine usted en casa. Y así podemos estar varios. Ese hombre, cuando sale de ahí, dice, esto es un infierno. O sea, yo prefiero morirme. Yo tengo una serie de hábitos y tengo que cambiarlos, pero no voy a convertirme en un triatleta de la noche a la mañana o en otra persona que en realidad no soy. Las organizaciones son iguales. Bueno, iguales no, más complejas. Sí, parece ser que se ha cortado. Vamos a esperar un poquito a ver si vuelve. Bueno, para lo que no sepáis es que Joaquín vive en Filadelfia, ¿vale? Buenas, Joaquín. Hola, perdón. Filadelfia, Estados Unidos, te decía. Que vives, Sí. creo que la mayoría de gente sabe que vives en Estados Unidos, ¿vale? Y que estás para ti que son las 6, ¿eran, no? No, las dos. Vale, entonces, perdón, es que he visto el cartel de que estaba desconectado, entonces he parado de voz.
Entonces, perdona, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los hábitos saludables son cosas que tenemos que ir adoptando poco a poco y que tiene que haber un convencimiento y que tiene que haber una racionalización de no caer en ese hábito y cambiar de hábito son bastante complicados, muy complicados. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el café y hay veces que digo, uy, es que tomo café, debería tomar menos café o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Es bastante complejo y es una lucha personal por. Cuando tú lo trasladas eso a una organización, eh, eh, la complejidad se multiplica exponencialmente. Cuando la empresa tiene 500 personas es horrible. Cuando la empresa tiene 5.000, peor todavía. Cuando la empresa tiene 120.000 personas es muy difícil. Entonces, esto es algo que hay que hacer de manera estructurada. La estructura que propone Simon son 4 fases. Y la primera es detener el comportamiento autodestructivo, ser más consciente del contexto, más por menos, y la evolución continua. Y entonces es una especie de entrenamiento donde vas ganando forma, primero, un poco para ser capaz de no lesionarte. Una vez que eres capaz de tener una forma mínima en la cual ya eres capaz de correr 20, 30 minutos sin lesionarte de manera continua, de repente empiezas a ser consciente del cuerpo, de repente haces entrenamientos más específicos que te preparan para ese que estás intentando que se haga de una manera. ¿Qué pasa? Cuando terminas de correr la maratón, muchísimas cosas. Pues mantener esa forma y esos hábitos de entrenamiento en realidad son bastante sencillos. Yo, por ejemplo, llevo haciendo deporte toda mi vida y salvo cuando lesiono, pues soy capaz de tener los de entrenamiento bastante sencillos. ¿Vale? Básicamente, me están diciendo que se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado, sí. Ya no, nadie tiene puesta... A ver, ¿habla ahora, perdona? ¿Sí? Tiene que escuchar. Bueno, vale. Voy a cortar. Perdón. Espera un segundo. Parece que... A ver, ¿habla ahora? Sí. ¿Escuchas bien? Sí, ¿puedes quitarte el vídeo tú? A ver si así mejora. Vale. Vale, Mejor ahora ahora. sí que un poco mejor, Vale. sí. Vale. Va. Bueno, Pau, si tú ves que no me escuchas, me lo dices. Bueno, esto son las doctrinas. ¿Vale? Hábitos es una propuesta de tener hábitos saludables. Entonces, aquí hay una cosa que es lo que me dijo una vez una persona que hablé y me dijo, oye, pues esto de los hábitos saludables está muy bien, pero yo conozco personas que tienen hábitos poco saludables. De hecho, mi abuelo fumaba hasta los 70 y pico años y el tío seguía ahí vivo. Y yo digo, bueno, sí, existen empresas y organizaciones que tienen ámbitos o hábitos poco saludables y ambientes bastante tóxicos y que sobreviven. Pero eso no significa que estadísticamente estén, digamos, en la parte central de la campana, sino que significa que son una excepción. Pero normalmente cuando las empresas tienen hábitos de comportamiento como organización malos, terminan inmolándose ellos mismos. ¿Vale? Las doctrinas, en su fase 1, 2, 3 y 4, en realidad son la primera parte, que es evitar, digamos, el seguir autodestruyéndonos. Tiene cosas sencillas como utilizar un lenguaje común, desafiar los supuestos, entender lo que se está considerando en el contexto en el que uno trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son pequeños cambios de hábitos que uno tiene que coger a su equipo de trabajo y ir trabajando, ir entendiendo y dándole una definición más concreta de cada uno de ellos. Oye, estamos utilizando los métodos apropiados a la hora de entregar estos trabajos, estamos conociendo los detalles, dónde está
dónde hay cosas que no comprendemos, cuáles son los objetivos que nos queremos plantear, es ir trabajando las cosas en ese ámbito. Cuando se hacen equipos de trabajo pequeños, y yo lo he hecho con mis equipos, realmente lo que ocurre es que surgen conversaciones que normalmente por la urgencia normal de entregar y orientarse en el trabajo, nos olvidamos de hablar de cosas que son transversales y que no siempre se tienen en cuenta. Y de repente, cuando vas revisando este tipo de cosas, realmente vamos hablando y vamos conversando sobre cosas y la propia conversación nos permite situarnos todos en un sitio y nos permite tener un entendimiento común de por qué están ocurriendo ciertas cosas. Y la propia conversación ayuda muchísimo, ¿vale? Entonces, ir evolucionando con esto, al final es hacer una autoevaluación de dónde creemos que nos estamos, donde yo básicamente normalmente lo que he hecho es defino un semáforo rojo, amarillo, verde. Rojo es muy mal, amarillo es hay que mejorarlo y verde es creemos que estamos bien, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, te haces un punto inicial y trabajas las que están en rojo y en amarillo, básicamente, y vas avanzando poco a poco. También vas incorporando de la siguiente fase y vas trabajando distintas cosas, ¿vale? Entonces, es un poco la manera de ir utilizando. De todas maneras, aquí hay una cosa importante. Yo esto lo he utilizado en equipos pequeños. Equipos pequeños que van entre 5 y 20 personas. Pero yo no lo he visto implementado en organizaciones a nivel completo. Y hablando con muchas otras personas que sí han trabajado en proyectos de transformación cultural, cuando tú explicas la manera de ir haciendo las cosas, lo que te dicen es que en realidad las doctrinas como elementos de transformación son muy potentes, pero están desarrollados de una manera muy teórica y que a la hora de ponerlo en práctica necesitas de otros mecanismos más concretos para que realmente las cosas calen. Porque claro, dejar de fumar y decir que voy a dejar de fumar es muy fácil sobre el papel, pero después cuando estás dejando de fumar y te viene el mono, llega un momento en que dices, pues paso por delante de un estanco y termino comprando un paquete de tabaco, ¿vale? Entonces, hay que poner mecanismos y hay que hacer otras muchas cosas. Y ahí, eso no está desarrollado en el modelo. Entonces, hay que entender esa limitación. Vale. Este es otro mapa y este está un poco orientado, perdonadme, pero lo he dejado en inglés, digamos, donde el usuario, que es el mapeador, que está aquí arriba, básicamente tiene dos necesidades, aprender y utilizar los mapas. La primera necesidad es utilizar los mapas, utilizarlos por algo, tengo una necesidad. La segunda es aprender, pero en realidad están un poco las dos entrelazadas. ¿Qué es lo que ocurre? A la hora de aprender, y aquí lo he puesto como actividad que están comoditizadas, existen conferencias por internet, workshops, libros, la web, existen productos, por eso lo he puesto aquí, que sería una formación, existen pequeñas comunidades que ahora mismo son emergentes, ¿vale? O que están, digamos, muy pequeñitas, ¿vale? Y un poco es la manera en la cual he colocado estos componentes, ¿vale? Y existe la práctica, que por eso he ido combinando dos ejes de evolución, el de actividades y el de práctica, los podéis combinar. Y he representado aquí Barley Mapping. Y entonces, lo que ocurre es que Barley Mapping ahora mismo es una práctica emergente que está intentando luchar contra una inercia. Y es decir, está aquí atrapado y está intentando avanzar. No es que intente avanzar, es que, digamos, lo natural es o te quedas aquí o desapareces, porque de repente nadie lo usa y desaparece, o de repente cruza el abismo, como es el libro este de Richard Geoffrey, y se convierte en una práctica que se convertiría en una buena práctica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que dibujando esto con otros mapeadores, lo que vimos era que lo que siempre dice Simon Barley es que para utilizar los mapas de Barley, lo que hay que hacer es practicar. Para utilizar los mapas de Barley, lo que hay que hacer es practicar. Entonces, esta parte hay que hacerla.
Y esto es como tocar la guitarra. Tú ves a alguien tocando la guitarra, ves a Paco de Lucía en un vídeo tocando la guitarra y dices tú, ostras, yo quiero hacer música de esa manera. Después llegas a tu casa, coges la guitarra y obviamente la guitarra no funciona. No suena igual y la música no suena igual. Pues esto es igual, hay que practicar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, que es bastante complicado, se puede proporcionar una guía para la práctica. Y entonces aquí una idea que yo puse encima de la mesa y que nadie aceptó era construir un framework temporal que ayudara a la gente a utilizar los mapas de Barley y aprender a cómo utilizarlos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la discusión era, no, había un grupo de gente que era el mayoritario de, no, los mapas de Barley ahora mismo están una práctica emergente y todavía queda mucho tiempo donde tenemos que acumular todos mucha experiencia para ser capaces de proporcionar casos concretos que ayuden a la gente. Y después hubo un pequeño grupo de gente que dijimos, no, creemos que un framework temporal ayudaría a la gente a aprender. Entonces, todo eso evolucionó y al final la conversación quedó ahí y al final el único que se apuntó al carro fui yo. Y entonces lo que hice fue construir una especie de framework temporal que estoy construyendo y que voy a intentar construir de aquí a 3 años, que es cruzando el abismo con los mapas de Barley. Entonces, este framework temporal, porque el modelo no lo tiene, lo que intento es darle una serie de componentes, ¿vale? Competencias, roles, eventos, buenas prácticas y una serie de procesos que permita al usuario Novel utilizarlo de manera controlada y que pueda ir aprendiendo e ir soltándose. De hecho, lo que utilizo, no existe otro framework temporal creado. No, Pragmatic Barley Mapping no es un framework. Pragmatic Barley Mapping es una manera de aprender a usar los mapas, pero a utilizar la mecánica de los mapas, no a utilizarlo en contextos concretos, que es un poco diferente. Entonces, una de las cosas es intentar ir ayudando a ir ganando competencias. Y una de las partes del framework sería esta parte de la competencia, donde vamos ganando niveles. Primero entiendo cómo se lee un mapa en una conversación, cómo leer todos los componentes de un mapa y del glosario de elementos, aprender a dibujar un mapa sencillo y voy avanzando. Y al final, bueno, pues el último nivel es, como es un framework temporal, tiro el framework a la basura, ya no necesito las ruedines para poder moverme la bicicleta, sino que soy capaz de irme a la montaña y atravesar el bosque sin ruedines y sin casco y sin nada porque quiero ir mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que hemos estado hablando mucho, por entender un poco, y es que el uso de los mapas de Barley, normalmente la gente lo utiliza primero solo, lo que llamamos solo mapping. La gente lo utiliza solo, se hace situaciones de contexto propias dentro de su entorno laboral, se hacen mapas de cómo estoy yo dentro de mi equipo de trabajo, qué otras cosas puedo hacer para cambiarme de equipo de trabajo, qué otras cosas o qué cosas tengo que aprender porque me quiero mover del equipo de venta al equipo de marketing, cuáles son las cosas que debería de mejorar, en qué tipo de proyectos debería de involucrarme para ir pivotando hacia el otro sitio, ese tipo de cosas. Básicamente para tomar mejores decisiones o ganar conciencia situacional de una situación. Y el paso natural siguiente es empezar a mostrar mapas porque quieres hacer preguntas de, oye, mira, yo entiendo esta situación de esta manera. Y es esto, con esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y de repente te permite hablar con un interlocutor que no sabe lo que es un mapa, tú le dices que es un diagrama, y esa persona de repente te empieza a responder a las preguntas. ¿Por qué? Pues porque los mapas de Barley, uno de los beneficios que tiene es que te permite a ti hacerte un montón de preguntas porque vas ganando conciencia y en ese modelo donde, digamos, la primera idea de pensamiento es lineal, la segunda línea de pensamiento tiene una forma un poco más curva y conforme vas acumulando distintas maneras de mirar a la realidad de maneras diferentes,
el pensamiento se profundiza y el nivel de las preguntas que puedes realizar son mejores. Y eso tiene muchísimos más beneficios de lo que parece. ¿Cuál van a ser las necesidades futuras? No tengo ni idea y por eso está un poco en blanco, pero hemos estudiado un poco entre unas 20 personas que hemos estado haciéndolo, que el uso en grupos pequeños, parece que debería ser el siguiente gran uso que ocurrirá dentro de 2 a 4 años. Vale, volvemos al mapa original. Hemos estado viendo las doctrinas que antes eran algo desconocido y con la idea de mover un poquito más esta parte de los mapas, vamos a hablar de los patrones climáticos. Una cosa, Joaquín, te aviso que son las 8:20, ¿vale? Si te parece, cerramos en unos 10 minutos. Venga, vale. Vale. Bueno, cerramos preguntas y cerramos, ¿vale? Vale. Los patrones climáticos son estos factores externos que nos permiten anticiparnos. Cuando estamos en entornos de incertidumbre y tenemos que tomar decisiones, las decisiones las tenemos que tomar con antelación. Y los patrones climáticos es lo que nos ayuda a hacerlo. Y entonces, esta es muy importante y cuando se van leyendo cada uno de ellos, vamos ganando esa conciencia. Muchos de estos patrones climáticos vienen de la teoría económica clásica de la escuela austriaca, de distintas escuelas, ¿vale? Y otras vienen de la física o de comportamientos de ecosistemas o de la Joaquín, ¿te hemos perdido? biología, ¿vale? Dependiendo de qué se nos Joaquín, te hemos perdido los últimos 10 segundos. ¿Me oyes? Sí, yo te escucho. Vale, que te hemos perdido los últimos 10 segundos. ¿Si puedes contarlo otra vez? Sí, sí. ¿Escucháis o no? Sí, te escuchamos. Pero perdimos los últimos 10 segundos, por si podías repetirlo. Ah, sí, sí. Vale. Básicamente lo que ocurre es esto, que los patrones climáticos son esas señales que permiten anticiparnos. Entonces, patrones climáticos es que la mayoría de los competidores tienen una y una de las cosas que muchas veces ocurre es la falta de conciencia situacional, es básicamente porque muchas de las decisiones que se toman, muchas cosas que se consumen y de información y esas informaciones de conciencia, digamos, hacen que factores externos están determinando hacia dónde las empresas están siendo conducidas. Y este ejemplo tan tonto de Gila, pues ocurre en realidad muchísimas. Una de las tablas que, digamos, nos permiten anticipar es esta. Incluyo esta tabla diciendo que la mayoría de la gente lo que hace es consumir información de tendencias existentes, que en realidad son cosas que son bastante conocidas y que la gente que está metida en los negocios realmente ya viene advirtiendo lo que se convierte en tendencia, algo que existe. Lo fácil de predecir y que es completamente desconocido son los cisnes negros, las cosas que están en Génesis, que muchas de ellas terminan apareciendo, y la sustitución de producto de producto. Y en medio existen todas estas cosas, como por ejemplo la coevolución de la práctica, que es la combinación, por ejemplo, de tecnología con una práctica. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo tonto, Henry Ford, él era una serie de recursos tecnológicos que combinó con una forma y de repente cambió el paradigma de construir los coches. Ahora, por ejemplo, en pleno siglo XXI, donde estamos, hay una cosa llamada inteligencia artificial que está creciendo muchísimo
pero todavía no ha habido una coevolución de la práctica. Es una combinación entre esa tecnología y una manera de hacer las cosas. Esa nueva práctica o el nuevo Henry Ford aparece, esa práctica es lo que realmente va a hacer que todo ese potencial que todo el mundo ve en la inteligencia artificial, el potencial se va a convertir en valor real. Y ahí es donde podemos intentar ver y no solamente conseguir tendencias existentes. Oye, implántate todo, vas a aumentar un 10%, un 20% la capacidad operativa de tu empresa. Bueno, eso es una tendencia y está muy bien, pero ¿cuánto me cuesta, no? Entonces hay que mirar un poco más para adelante. Entonces, una cosa importante, identificar patrones climáticos es complejo y lleva tiempo. Se necesitan muchos datos y datos de calidad, porque es importante y necesitas una estructura en tu análisis. En esas todos, en realidad, existen estructuras de análisis más de decisiones. Hay que revisarlas, hay que entenderlas, hay que agarrarlas, pero tienes que tener una estructura en la análisis que no es mirar una foto de una vez. ¿Vale? Por último, tenemos los tipos de jugadas. Los tipos de jugadas. Creo que una de las personas y escribió esto que se llama Good Strategy. Este hombre diferencia entre principios orientativos y acciones. Y basado en la información, pues básicamente... Joaquín, ¿puedes parar un momento? Sí. Sí, que se te escuchan entrecortadas. ¿Sí? Entonces vamos a esperar 5 segundos a ver si eso nos ayuda a que recuperes un poquito el ritmo, porque es que cada vez te cortas un poquito más y se está haciendo difícil entenderte. ¿Puedes probar ahora? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale, venga. Me he cambiado de wifi, a ver si funciona mejor. Vale, entonces, este hombre, Richard Rummel, propone estas tres diagnosis, principios orientativos y acciones coherentes. La manera en la cual Simon Barling, digamos, estructura este esquema es, básicamente, entre el mapa y los patrones climáticos puedes hacer la diagnosis. Los principios orientativos son las tablas de jugadas. Y después las acciones coherentes es cómo ejecutas eso. Entonces, la ejecución la puedes hacer con proyectos concretos, con equipos de trabajo que trabajan de manera continua, fabricación, lo que sea, ¿vale? Pero los tipos de jugadas serían la definición de esos principios orientativos que permiten a una organización avanzar y alinearse con respecto al propósito que uno ha definido, ¿vale? Voy para adelante. Vale. Uno de los tipos de jugadas son 61 tipos de jugadas que son bastante genéricos, pero que cuando lees en concreto de qué tratan, tienen bastante más chicha. Uno de ellos son los motores de detección, que es el patrón de ICL. Creo que todo el mundo conoce quién es Amazon y qué es lo que hacen, pero creo que no todo el mundo entiende cuál es su estrategia principal en lo que es la parte de la tienda de retail, ¿vale? Amazon empezó vendiendo libros y después fue incorporando otro tipo de productos no perecederos. Y fue evolucionando, construyendo un montón de capacidades tecnológicas de logística, de distribución, etcétera, etcétera, que han ido creciendo a lo largo de los años. Pero una de las cosas que ellos cambiaron fue la utilización de este patrón, que se llaman los motores de detección. Básicamente, Amazon lo que hace es que empezó a permitir que terceros, como en este caso Gillette y Wilkinson, vendieran sus productos dentro de la tienda. Y de repente ellos fueron capaces de ir, que es la parte de dejo, que hay una innovación, que es que estas dos empresas hacen maquinillas. Y esas maquinillas están ahí y ellos son los que se están peleando por mejorar la capacidad de esa maquinilla o mejorar el coste medio de
producción de esa maquinilla. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues lo segundo que hacen es minar datos y entender cuántos datos y cuántos pedidos se van realizando. Esto lo fueron haciendo desde un momento donde el consumo en tiendas electrónicas era muy bajo y de repente en los últimos 10 años el consumo en tiendas electrónicas ha ido aumentando mucho más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Amazon ha ido aprendiendo que ellos van recibiendo ciertos pedidos de manera continua, pilas, incluso pañales, maquinillas. Y si tú pones hoy en día en Amazon, pones Amazon Basics, te van a aparecer un catálogo de productos que ellos son capaces de desarrollar. Básicamente lo que hacen es, pilas. Pues yo sé que cada 6 meses tengo un volumen de venta de pilas de tanto. Y entonces, básicamente, lo que hacen es, se van al fabricante de pilas y le dicen, oye, yo quiero que me fabriques todas estas pilas con estos volúmenes. Y tratas de negociar que el coste medio de la fabricación de la pila sea lo más básico posible, lo más bajo posible, con altos volúmenes. Y después, en la tienda, vende las pilas. La venta de las pilas, surprise, surprise. Normalmente, si tú pones pilas o pones un producto del cual existe un producto de Amazon Basics, van a aparecer dos productos. El producto estrella o de marca y el segundo que va a aparecer normalmente va a ser el de Amazon Basics porque, sorpresa, sorpresa, aunque ellos no pagan la publicidad, aparece el segundo. Y de repente, esa es una de las maneras que ellos han ido utilizando para ir erosionando el mercado e intentando capturar el mayor cantidad de mercado posible. ¿Vale? Hay muchísimas prácticas de ese tipo y en software existen también. Por ejemplo, ahora mismo, empresas como OpenAI están abriendo la API para entender cómo las empresas y pequeñas empresas que están en Génesis están utilizando todos esos mecanismos. Y cosas como la empresa esta que se montó, que tardaron 3 semanas en hacerla, que se llama ChatPDF, de repente ellos se detectan que hay un patrón de que esto lo utiliza mucha gente, pues no hay ningún problema, yo lo cojo, lo hago y de repente OpenAI ofrece esa funcionalidad. Entonces, este es una manera de operar, es una táctica o un patrón concreto estratégico, pero no es una estrategia. Alrededor de este tipo de jugada hay otras muchísimas cosas, como es construcción de capacidades, ser capaz de vender las cosas correctamente, atraer al usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería un tipo de jugada que tenemos que poner dentro de nuestro contexto y que tenemos que ser capaces de aplicar y convertirlo en realidad. Esto que yo estoy diciendo aquí, por eso, cuando te dicen, no, yo voy a hacer lo mismo que hace Shopify o yo voy a hacer lo mismo que hace Amazon. Bueno, vas a fallar seguro porque no eres la misma empresa, ¿vale? Bueno, voy a saltarme esta. Aquí hay otra cosa importante y es que Simon dice que hay que diferenciar entre usar métodos ágiles, como podría ser Extreme Programming, Scrum o otros tipos de herramientas, o ser ágiles. Ser ágiles es que es utilizar los métodos apropiados. Es decir, que si tú estás trabajando en una parte de tu empresa donde todos los procesos están muy bien definidos y estás intentando realmente tienen un valor o visibilidad bajo, que son los que tienes aquí, lo que tienes que intentar es o subcontratarlo o buscar maneras de que el coste medio de la ejecución de esos procesos baje lo máximo posible. Pero si tú estás trabajando con cosas que tienen muchísimo valor potencial, que estás intentando desarrollar para seguir compitiendo en los siguientes 5 años, tienes que tener el control y los métodos que utilizas para realizarlos tienen que ser completamente diferentes. Entonces, las empresas ágiles son aquellas que utilizan los métodos apropiados, aquellas que tienen hábitos saludables, como se dice en las doctrinas, donde se permite una cierta autonomía, donde existen buenos canales de comunicación, etc., etc., etc. Hay una explicación bastante extensa, pero esta distinción es importante. De este voy a pasar.
estos mapas intentaba explicar por qué yo escribí y terminé escribiendo el libro este que se llama Cuaderno de Trabajo para dibujar estrategias. Y básicamente era porque el que quería aprender los mapas de Barley y quería aprender los conceptos básicos, pues tenía la opción de ir a la web, de leer el libro de Simon, de leer de aquellas el blog de Simon o acceder a través de redes sociales al contenido que Simon iba publicando. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que cuando la gente iba aprendiendo e intentaba dibujar mapas, el hecho de dibujar los mapas se veía frenado por una inercia. Y esa inercia era porque en realidad todo el mundo empieza con el mapa, pero se quedan ahí y no tratan de aprender el resto de los componentes. Entonces, yo empecé a crear ciertas contenido visual de cada una de las doctrinas, ejemplos concretos de patrones climáticos, ejemplos concretos de tipos de jugadas, etcétera, etcétera. Y todas esas fichas, pues al final se terminaron convirtiendo en el libro. ¿Qué pasa? Pues que el libro empezó teniendo 139 páginas y ahora ya va por 231. Entonces yo voy actualizando el libro y lo voy publicando y las personas que me escriben y dicen, oye, que yo he comprado el libro, pues les voy mandando de manera electrónica las actualizaciones. ¿Por qué? Pues porque yo también en estos últimos 3 años he ido aprendiendo un montón de cosas nuevas y esas las voy incorporando. Entonces, es una manera un poco de ir intentando detectar cuáles son los puntos claves del mapa donde en realidad a mí me dio por terminar actuando. Un poco es el hecho, ¿vale? Los tipos de jugadas no se pueden... Joaquín, Sí. son las 8:37. Me has dicho que tenías que irte a -10, entonces, ¿damos 10 minutos de preguntas y ya cerramos o qué prefieres? Sí, sí, sí. Vale. Pues nada, ¿alguna pregunta de toda la que he comentado? Imagino que habrá unas cuantas, pero bueno, tenemos tiempo para un par, así que si alguien quiere comentar, levantar la mano y comentamos. No hay ninguna pregunta, comentario. Mientras tanto, voy a dejar la presentación que la he puesto en PDF, ¿vale? Para que la... Vale. Víctor Escobar tiene una pregunta. Víctor, adelante. A ver, muy interesante la charla, me ha gustado mucho. Me muero de ganas de empezar a hacer estrategias para ponerlo en práctica, pero no sé por dónde comenzar, la verdad. ¿Qué lecturas, recursos, además de tu libro, nos recomiendas? Esa es una. Y la otra, si compramos tu libro en digital, por ejemplo, en Kindle, ¿se actualizará automáticamente? Yo tengo entendido que sí. Vale. Y también está en Linkpub, está también publicado el libro. Pero, a ver, a tu pregunta, ¿dónde puedo encontrar documentación? Lo tenéis, lo he puesto en el chat, hay un enlace a la presentación y tenéis esto, que es un GitHub que se llama Awesome Barley Mapping. Ahí hay libros, vídeos, conferencias, comunidades, enlaces a mapas concretos de un montón de cosas, porque si tú eres biólogo y te presentan un mapa donde presentan un entorno de biología, realmente vas a aprender mejor los conceptos, porque leyendo un mapa de tecnología y de componentes de Amazon Web Services no te enteras mucho, ¿vale? Entonces, hay mapas de muchísima naturaleza y de muchísima utilización. Y en ese enlace es donde está todo. De hecho, como la comunidad es muy pequeña, todo el mundo que publica cosas va allí y dice, oye, ponme esto que acabo de publicar esto. Ah, venga. Entonces, ahí es donde ahora mismo está todo. Ese sería donde yo iría. Si nadie más tiene preguntas, yo vuelvo a levantar la mano. Venga, dale. Vale, si me he quedado con la película, entonces, lo de los mapas Warley es algo que sigue evolucionando, que todavía no es un arte que haya cristalizado, sino que sigue evolucionando y sigue adoptando pues todavía más aplicaciones, sí, más teoría, más modos de utilizar. A ver, en la parte teórica, Simon es el que está trabajando, creo que está trabajando en 2 capítulos nuevos del modelo.
¿vale? Pero todavía no los ha publicado. La última publicación la hizo en 2019. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre el modelo, que es una base teórica bastante robusta, pero bastante teórica, y la aplicación que cada uno hacemos en medio, hay casos de usos que se repiten mucho. Y, por ejemplo, yo en lo que me estoy enfocando es en intentar identificar casos concretos e intentar ayudar a la gente a enseñarles cómo utilizar los mapas en casos concretos. Por ejemplo, tengo una situación donde hay un cliente que necesita crear un segundo producto y no saben cómo hacerlo porque en realidad trabajan con un único producto y nunca han ido a mercado y de repente se encuentra con esa incertidumbre, quieren utilizar los mapas de Barley para hacerlo, pero no lo saben cómo hacerlo. Pues yo trabajo con ellos y montamos un workshop de a lo mejor 4 a 6 sesiones donde trabajamos concretamente todos los aspectos de cómo ir a mercado, de todo lo que hay que preparar, de todo lo que hay que no sé qué, Entonces, eso es un caso de uso concreto. Y ahí es donde, digamos, estoy trabajando yo. Esa es la línea de evolución. Lo que te va a decir Simon es, tú cuando practiques y utilices los mapas, vas a crear tus propios casos de uso, porque tu entorno y donde tú trabajas es completamente diferente al de Joaquín, al de Pau o al de David. Gracias, Joaquín. ¿Tenemos pregunta de Alfonso? Hola, ¿qué tal? Gracias. Una que creo que es fácil. Me llamó la atención cuando comentabas que esto es un modelo, no es un framework, de manera que cada uno puede hacer un mapa diferente, ¿no? Lo que no me quedó claro es si es un tema de estilo personal o simplemente depende del contexto o del sector, digamos. Porque ¿podrían dos personas en el mismo sector hacer mapas que fueran inteligibles entre sí o cada uno sería de su padre y de su madre? Al final los mapas es una representación visual de una percepción. Y normalmente lo que ocurre es que si tú pones dos grupos de trabajo diferentes de la misma empresa a dibujar un contexto concreto, los dos grupos va a haber cosas que sean parecidas y otras cosas que son completamente diferentes. La diferencia entre modelo y framework aquí estriba en la siguiente. El modelo te dice cuáles son los mecanismos de la utilización, pero no te está diciendo cómo hacerlo. Un framework te pone reglas explícitas y claras de cómo utilizarlo. Por ejemplo, el modelo vista controlador, que es una cosa muy de software, te pone unas reglas básicas de qué tienes que hacer, pero después tú la puedes respetar o no. Y entonces tu programa está intentando implementar modelo vista controlador, sí o no. Pero en realidad no te está imponiendo reglas en las cuales no te puedes saltar. Bueno. De hecho, yo me he encontrado software que te dice, no, esto está implementado en el modelo vista controlador. Y después te pones a mirar la vista y hay un montón de código que pertenece a la parte de controlador. Y entonces la realidad es diferente. Entonces el modelo no te pone barreras. Bueno, muchas gracias. El framework sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Creo que, disculpad, ya no nos queda mucho más tiempo. Además, Joaquín se tiene que ir en breve. Entonces, antes de irse, os quería comentar que queremos plantear más adelante talleres más específicos, concretos de algunos casos reales, talleres con menos personas. Obviamente no vamos a hacer talleres con 100 personas. Pero eso, que estéis atentos, que vamos a plantear algún que otro casito y que si tenéis ganas de explorar más adelante los mapas de Warli, pues vamos a publicar más contenido en ese aspecto, ¿no, Joaquín? Sí, yo lo hablé con Pau, creo que es interesante, pero con menos gente, porque si somos muchos, pues va a ser muy complicado, pero grupos pequeños creo que es más esto para dar a las personas, digamos, la oportunidad de trabajar un poquito esto prácticamente y de ayudar a lo que es el arranque inicial de aprendizaje. Gracias a todos vosotros por acudir, que estoy viendo
Pues nada, gracias a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias a Joaquín por ofrecerse a darnos este contenido. La verdad es que yo siempre, ya te lo digo, yo siempre que te escucho flipo en colores y cada vez que te escucho aprendo, o sea, yo llevo muchos años estudiando los mapas a pesar de que no los uso muy habitualmente y cada vez me vuelves a sorprender, así que me ha encantado. Y pues nada, espero que os haya gustado. Subiremos, como ya lo hemos dicho antes, subiremos la grabación, la vamos a subir al canal de YouTube. He puesto antes he puesto el canal, si queréis os lo pongo otra vez por si acaso, no vaya a ser que alguien se olvide. Y nada, iremos, bueno, la semana que viene tenemos el meetup en presencial de Silvia y dentro de 2 semanas tenemos el gran evento, así que espero a vosotros, a un montón de vosotros, veros por allí. Pues nada, sí, spameando la ciudad. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, nos vamos viendo, ¿vale? Muchas gracias, Pau. Gracias.